Érase una vez una niña que se obsesionó con las historias de monstruos y fantasmas, aunque le daban mucho miedo. Cada vez que se topaba con una película de alienígenas, reptiles gigantes destructivos o zombies en la televisión, en esas ocasiones en que sus padres no estaban cerca para vigilar lo que veía, la niña no podía dejar de dibujarlos más tarde en sus cuadernos. Se desvelaba imaginando historias en las que se encontraba con un monstruo al final de la escalera o detrás del armario, y sus noches a menudo eran una huerta de maravillosas pesadillas. Podrían pensar que esa niña era rara, pero lo cierto es que en el colegio, al charlar con sus amigos y compañeros de clase, las historias sobre monstruos como el chupacabras o el hombre polilla eran un tema bastante popular. Y al crecer, ella descubrió el mundo de las creepypastas en internet y se dio cuenta de que el gusto por el terror entre los menores nunca fue algo inusual. A muchos niños como ella les divertía consumir historias de miedo. Y sí, esa niña era yo. Así es como comienza mi pasión creativa y mi vena artística, con esas historias de miedo de mi infancia. Y hablando de procesos creativos, una de las cosas que más priorizo al momento de trabajar en la investigación de mis videos es tener un buen flujo de trabajo. Por eso, Opera es mi navegador favorito, no solo debido a su rapidez, sino también a su inteligencia artificial Aria. Y es que con Aria todo se hace mucho más fácil. Solo tienes que apretar las teclas que estás viendo ahora en pantalla para activar su línea de comando. Puedo preguntarle algo o pedirle que resuma el texto de la página que tengo abierta, pudiendo elegir incluso la extensión del texto y el modo de escritura. Por ejemplo, puedo pedirle que cree una descripción para un video de YouTube sobre arte y terror infantil, pudiendo refinar la pregunta para que suene mejor o pedirle una corrección ortográfica. También puedes integrar el chat con Aria desde el panel de la barra lateral a una pestaña del navegador con la vista de pestaña completa. Y si necesitas hacer un reconocimiento de imagen, Aria también te lo hace. Y para mejorar aún más el flujo de trabajo, Opera también te deja tener una pantalla dividida. Solo tienes que arrastrarla hacia abajo para crear la pantalla dividida, ideal si necesitas contrastar información. Además, con la función de video pop-out, puedo separar y mover cualquier video que vea. Algo similar puedes hacer con su reproductor de música flotante, el cual puedes desanclar directamente desde la barra lateral. Puedes elegir entre 7 de tus plataformas de música favoritas. Ahora, si eres como yo y tienes abiertas un montón de pestañas, Opera tiene Tab Traces que te permite subrayar las páginas visitadas recientemente, ya que la línea se oscurece de acuerdo al orden en el que ingresas. Y Tab Islands, que te permite agrupar tus pestañas por contexto y contraerlas o expandirlas para tener todo organizado. También puedes usar la línea de comandos de Aria para pedirle que cierre, agrupe o guarde tus pestañas como marcadores. Incluso puedes pedirle a Aria que te las organice. Básicamente, Aria se encarga de tus pestañas y así no tienes que estar interrumpiendo tu flujo de trabajo constantemente. Además, siempre podrás mejorar la apariencia del navegador explorando su amplia galería de temas. Mi favorito ahora mismo es Ethereal, aunque Metamorphic también me gusta mucho, es súper bonito. Como ves, Opera es más que un navegador, es una herramienta que hace tu vida mucho más fácil. Dejaré un link en la descripción de este video para que puedas descargarlo y probar todas sus ventajas por ti mismo. Muchas gracias a Opera por patrocinar este video. Continuemos. Ahora, a los 34 años, sigo disfrutando de las historias de monstruos y nunca es una mala noche para ver una buena película de terror. Pero son justamente los terrores infantiles en el arte y la ficción los que más me fascinan. Es en la infancia donde sembramos las semillas de nuestros primeros traumas. Por eso, las ilustraciones fantásticas de artistas como Don Ken o Edward Gorey me gustan tanto. Al mirarlas, vuelvo a esa infancia en la que creía vivir en un mundo rodeado de seres sobrenaturales que se escondían de nosotros. Como en la película Monster Inc., pero sin la ternura. Y debo admitir que personalmente aprendí muchísimo del terror. Por nombrar algunas cosas, del terror aprendí a desconfiar de los extraños, a evitar los espacios oscuros. Y si algo parecía raro,
o mi instinto me decía que mejor diera media vuelta, hacerlo rápidamente. Me enseñó también la importancia de respetar el espacio personal, a mantener las puertas cerradas con llave y nunca bajar al sótano si escuchaba un ruido raro, sino llamar a la policía. En realidad miento, nunca tuve un sótano, eso es algo muy gringo y yo soy más chilena que Juan Carlos Bodoque. Mejor cambiemos el sótano por los policías con zapatillas y los encapuchados que andan en moto. Aprendemos tempranamente que los peores monstruos no son esas criaturas reptilianas, brujeriles o alienígenas de las películas, sino los propios humanos, los adultos que te miran por mucho rato. Con el terror refuerzas de una manera más eficaz todas las cosas que intentas enseñar a tus hijos para mantenerlos a salvo. Por eso pienso que no hay que impedir que los niños accedan a las historias de miedo en el arte y la ficción. Intentar que no se enfrenten al monstruo imaginario es exponerlo al alcance de los monstruos reales que pueden encontrarse al salir del colegio, subir al transporte público o mientras pasan demasiado rato con ese pariente extremadamente cariñoso, si ya saben a lo que me refiero. Para muchos niños, el terror también es una forma de canalizar malas experiencias y evadirse un rato, pues ese terror artificial puede ayudarlos a comprenderse mejor a sí mismos y a sus sentimientos. Desde un punto de vista psicológico, se dice que a algunas personas les gusta el terror porque les ayuda a procesar el miedo en un entorno seguro. Sin embargo, a pesar de ello, muchos colegios lo ven como una señal de que el niño va a acabar dedicándose al crimen o que es un pequeño psicópata o que tiene problemas mentales, a pesar de lo habitual que es que a los adultos y adolescentes les gustan las cosas que dan miedo. Ni hablar de series como Más allá del jardín, Coraje el perro cobarde o Gravity Falls. Series animadas para niños que tocan temas perturbadores, muy maduros y que estaban plagados de monstruos grotescos con una estética única que sigo recordando vívidamente hasta hoy. De hecho, hasta ahora me impresiona que una serie como Coraje, el perro cobarde, estuviera tanto tiempo en emisión. Y podría parecer paradójico que esos pequeños seres en formación, a quienes solemos querer proteger de todo peligro, busquen voluntariamente asustarse. Sin embargo, la atracción infantil hacia la estética del terror proviene desde hace mucho tiempo, con esos cuentos tradicionales sobre ogros y brujas, hasta los creepypastas en internet, donde personajes como Slenderman o Jeff the Killer incluso tenían fandoms completos. Ahora mismo te encuentras a un montón de niños y adolescentes fascinados con las historias de terror analógico, como Monument Mythos o los Backrooms. Pasamos del cuento oral, luego a los libros y películas, hasta el terror digital. Es una especie de agujero de conejo que puede resultar bastante sano y entretenido siempre y cuando aprendas a distinguir entre la realidad y la ficción. Al final, los niños crean sus propios monstruos, se apropian de ellos y en ocasiones se ven a sí mismos en esas criaturas. Es una forma catártica de enfrentarse a los traumas mediante el arte y también una especie de creación de ritos colectivos. En el fondo, el niño lo que hace a menudo es humanizar al monstruo, a veces incluso lo convierte en su amigo. Es una forma de ritualizar y simbolizar los miedos, transformando lo informe en un símbolo. Los niños se apropian de lo que les perturba a través de dibujos e historias, y eso me parece algo extremadamente creativo. De este tipo de experiencias y juegos pueden surgir grandes obras de arte. Por eso siempre me han gustado los cuentos de hadas clásicos, con su estética única y su narrativa ambigua. Y es que lejos de ser los relatos edulcorados que conocemos hoy, esos cuentos estaban llenos de elementos oscuros y aterradores, pues pertenecían al folclore popular. Eran las leyendas urbanas y creepypastas de la época medieval. Eran historias que tenían por objeto reflejar crudas realidades sociales de la época. Historias como Hansel y Gretel, donde una bruja planea devorar a dos hermanos, Caperucita Roja, con un lobo que se come a la abuela y acecha a la niña, encarnando la figura del pederasta y del violador. Todas estas historias poseían un tono súper oscuro y aterrador. Su función era preparar a los niños para enfrentarse, de forma simbólica por supuesto, a los peligros y adversidades del mundo real. Con la historia de Caperucita, le estabas diciendo a tu hija que no anduviera sola por sitios solitarios, ni mucho menos que confiara en extraños, pues el lobo siempre se pone un disfraz amable. El psicoanalista infantil Bruno Bettelheim, en su obra Psicoanálisis de los cuentos de hadas, argumentó que los cuentos de miedo y fantasía conectan con los conflictos internos y temores inconscientes de los niños, ayudándoles a procesarlos. Según Bettelheim, los personajes y situaciones fantásticas funcionan como símbolos de problemas reales, lo cual permite al niño manejar sus miedos en el terreno seguro de la fantasía, de la imaginación. De ahí que el arte sea tan importante en las edades tempranas, pues a través de él
podemos hacer que los niños conecten mejor con esa ambigüedad que muchas veces no se puede poner en palabras. Los niños, al tener más pensamiento abstracto que un adulto, pueden entender los símbolos y mensajes subliminales de forma instintiva, sin mucho análisis de por medio. El monstruo para un niño puede incluso ser un apoyo emocional o una forma de pedir ayuda, de comunicar que algo malo le está ocurriendo. En palabras de Bettelheim, al conectarnos con aquello que ignoramos o desconocemos, es decir, enfrentar el miedo en un cuento y ver al héroe triunfar, el niño logra dominar sus propias ansiedades en la vida real. No es casualidad entonces que la literatura infantil a lo largo de la historia haya incluido brujas, ogros, fantasmas y monstruos, y que a los niños les encanten desde lo estético, tanto que muchos adoran dibujar monstruos y criaturas raras a las que incluso les ponen nombre, como si fueran sus amigos imaginarios, ya que estas criaturas representan peligros y conflictos universales, la maldad, el abandono, la muerte o lo desconocido, pero en un formato muchísimo más comprensible para la mente de un niño. Es una forma de ayudarlo a explorar situaciones difíciles desde la seguridad del relato ficticio. Incluso en épocas más recientes del siglo XX, cuando surgieron libros de terror específicamente infantiles, como los cuentos del gran R.L. Stine, que dieron a luz esa serie que los niños de los 90 amábamos ver después del colegio, llamado Escalofríos, o la colección Historias de miedo para contar en la oscuridad, de Alvin Schwartz, o Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. La idea subyacente seguía siendo similar. Los niños disfrutan explorando el miedo en un contexto controlado. De hecho, estos libros fueron tan populares entre los niños y lectores jóvenes que algunos padres más conservadores se iban a quejar a las escuelas y bibliotecas por tener este tipo de historias al alcance de ellos. Bastante polémico fue el caso de Historias de miedo para contar en la oscuridad, uno de los libros más censurados de Estados Unidos, no solo por sus historias sin miedo al éxito, donde un niño era convertido en espantapájaros al anochecer, o a una niña le salían arañas entre la piel, literalmente, sino por las icónicas ilustraciones de Stephen Gammell, quien no se controló al momento de dar vida a sus siniestros personajes. Este libro fue, de hecho, llevado al cine hace unos años por Guillermo del Toro y debo decir que estoy muy conforme con la adaptación, sobre todo con la dama pálida, ya que es igual al diseño original de Gammell. Por otro lado tenemos a Edward Gorey, quien fue uno de los ilustradores que mejor supo capturar el espíritu gótico del terror infantil. Su estilo en blanco y negro, plagado de líneas meticulosas y atmósferas victorianas, muestra a niños en situaciones trágicas con una calma inquietante, haciendo gala de una especie de sentido del humor macabro. De hecho, en obras como Los Pequeños Macabros, un abecedario de muertes infantiles narradas con un humor bastante negro, Gorey subvirtió la idea de la infancia como refugio seguro. De ahí que Edward Gorey se transformara en la inspiración directa de Tim Burton. No podríamos decir que él ilustraba para niños específicamente, pero es genial ver cómo en obras como La Niña Desdichada, libro que tengo, por cierto, o Los Pequeños Macabros, él no duda en usar a los niños como blancos absolutos de todo tipo de desgracias. El tono tragicómico con el que presenta estas historias, sin dramatismos, sin lágrimas, como si la tragedia fuera parte del día a día, le permitió a Gorey abrirle las puertas a una sensibilidad infantil que no necesita ser protegida del horror, sino que puede encontrar en él una forma de belleza siniestra, pero no por ello menos hermosa. Y en esa transición hacia el siglo XXI, la tradición del terror infantil en el arte encontró nuevas formas de manifestarse gracias a la llegada de Internet. El bendito Internet. ¿Qué seríamos sin él? Las creepypastas son estas historias de terror breves difundidas de forma online, a menudo escritas de forma anónima y compartidas por medio del copy-paste. Adoro los creepypastas, chicos, justamente porque se recuperaba esa noción de folclore popular, donde a la gente no le importaba ser anónima. En los creepypastas no existe la firma de autor, a nadie le importa, tal como pasaba con cuentos de hadas como Cenicienta, Caperucita o Basilisa la Bella. Un caso súper emblemático es Slenderman, ese personaje ficticio nacido en foros de internet allá por el año 2009, cuya leyenda urbana fue construida colaborativamente. Fue tan popular que había niños que genuinamente le rendían culto a este bicho y por desgracia, dos de ellas se lo llegaron a creer tanto que casi terminaron matando a otra niña en una especie de macabro ritual con el cual podrían invocar a Slenderman. Acá es cuando los padres tienen que vigilar un poco el contenido que consumen los niños, no tanto para prohibírselos, porque eso es peor, sino para guiarlos, para que no empiecen a confundir la realidad con la ficción y viceversa. A veces los niños se quedan demasiado en los terrenos de la imaginación al punto de que derraman esta imaginación en el mundo real y ahí es cuando las cosas empiezan a tornarse un poquito feas. Y es siniestro pensar que a tantos niños les llamará la atención un monstruo como Slenderman, quien aparece descrito como un hombre
hombre anormalmente alto, sin rostro, vestido de traje, que acecha los entornos infantiles específicamente y cuyos brazos se transforman en tentáculos. No es un monstruo animalesco, sino humano. Si no fuera por los tentáculos, podría ser cualquier tipo alto de traje que te encuentres por la calle. En la práctica, Slenderman operó como una especie de cuco o coco, no sé cómo le dirán en sus países, una especie de cuco digital, una figura tenebrosa con la cual los chicos compartían historias y se asustaban mutuamente. Investigaciones folclóricas señalan que, al igual que los antiguos espantaniños, como el hombre del saco por ejemplo, Slenderman refleja los temores de su época y ha sido interpretado como símbolo de amenazas modernas como el acoso en línea o la vigilancia digital. Su mito creció tanto que trascendió internet. Encuentran miles de fanarts, videos, videojuegos, cameos e incluso una película comercial en el 2018. Slenderman es la prueba viviente de cómo la necesidad humana de contar historias de miedo persiste hasta el día de hoy, pero adaptándose a los medios disponibles, una forma de creación colectiva. Cabe destacar que existe lo que los expertos llaman la paradoja del terror, y está súper interesante. ¿Qué significa? Significa que a pesar de que el miedo es en un principio una emoción negativa, en ciertas circunstancias seguras puede resultar placentero o divertido. El profesor Mathias Claesen, doctor en literatura y director del Laboratorio de Miedo Recreativo de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, sí, existe esto, tiene un estudio llamado Los beneficios psicológicos del juego aterrador en 3 tipos de fanáticos del terror, donde señalaba que disfrutar del miedo en entornos controlados es una herramienta de aprendizaje importantísima. Pues cuando un niño o un adulto juega a asustarse por gusto, en realidad está practicando estrategias de afrontamiento. Aprende cómo se siente el miedo, cuánto miedo puede tolerar y cómo responder ante situaciones amenazantes. Y así pueden fantasear con monstruos y situaciones raras sin tener que enfrentarse a ellos directamente. Y por eso mismo no es raro que juegos como Limbo o Little Nightmares sean tan fascinantes, ya que revisitan todos los ingredientes y tropos clásicos de los miedos infantiles. Por ejemplo, en Little Nightmares es interesante cómo los niños protagonistas siempre tienen que lidiar con la megalofobia, es decir, miedo a espacios o criaturas grandes. Todos los adultos de los cuales deben huir también son mucho más grandes que ellos. Acá el juego te está diciendo que el niño ve todo mucho más enorme que él, de una forma anormal, y por eso le teme. Los adultos son depredadores y no hay un hogar en el cual sentirse a salvo. Son niños que no tienen figuras paternas o maternas positivas, por eso huyen de ellas. O al más puro estilo de Hansel y Gretel, acaban asesinándolos. Cosa similar pasa en el videojuego Limbo, donde los miedos infantiles se transforman en un escenario intensamente simbólico y estético. Acá tenemos a niños enfrentados a la mortalidad temprana, donde son demasiado jóvenes aún para procesar las crueldades del mundo y están forzados a hacerle frente de la forma más cruda posible. El arte de este juego es precioso, y al igual que el de Little Nightmares, entiende muy bien la psicología infantil. Súper recomendados. De hecho, ya anunciaron Little Nightmares 3 y otro juego del mismo estudio de Little Nightmares llamado Reanimal, al cual le tengo muchas ganas. O sea, solo miren esta estética, solo miren la pinta de este juego, es que se ve buenísimo. Tengo muchas ganas de que salga. Y es raro mencionar lo del terror a espacios o seres enormes, porque en mi caso, lo que más me daba miedo cuando era niña eran los monstruos pequeños que podían ocultarse fácilmente de ti. Las historias de duendes me dejaban helada. No quería saber nada del trauco, ni siquiera de los pitufos. Por eso películas como Leprechaun, o ese capítulo terrible de escalofríos sobre gnomos de jardín que cobraban vida por la noche y luego te transformaban en uno de ellos, era mi kriptonita del terror. Creo que en el fondo lo que me daba miedo era que nunca podría esconderme de ellos, pues al ser más diminutos que yo, podían tener ojos en todas partes y acecharme con más facilidad. Si alguno de ustedes también le tenía miedo a los duendes, díganmelo en los comentarios para no sentirme tan sola. El caso es que mi miedo a los monstruos diminutos como los leprechauns, los duendes y los gnomos de jardín evolucionó de buena forma con los años, y ahora me declaro una fanática de los gnomos y las criaturas diminutas y féricas. Al exponerme a este trauma, pude vencerlo, hasta transformarlo en una estética bonita que ahora incluso me gusta dibujar. Es una prueba de que cuando un niño se enfrenta al monstruo, puede apropiarse de él y darle una forma muchísimo más amable. De este modo el niño aprende gradualmente que el miedo se puede domesticar, que es posible descorrer el velo y seguir a salvo. Por eso historias como Donde viven los monstruos, con esas hermosas y simbólicas ilustraciones, son súper recomendables para niños de entre 8 y 11 años. En palabras de su autor, Maurice Sendak, no escribo para hacer sentir seguros a los niños. Escribo para decirles la verdad, que el miedo existe, pero también existe el regreso. ¡Qué poderosa frase!
En su historia tenemos a Max, el protagonista, quien aparece desde el inicio como una figura liminal, un niño disfrazado de lobo que está fuera de control y desobedece a su madre. Es castigado, pero no con golpes ni con violencia, sino con una ausencia significativa. Sin cenar. Esto de dejar sin cena a un niño me parece un castigo tan gringo, tan de Europa o de países de primer mundo. No sé si piensan como yo, pero por lo menos mi mamá, no sé, prefería darme con la chancla en la cabeza, pero dejarme sin comida jamás. O sea, siento que la mamá latinoamericana es más agresiva, tiene un carácter más fuerte, pero eso de dejar sin cenar a sus hijos es algo que jamás se le pasaría por la cabeza. Como que la comida, siento que en Latinoamérica es algo tan sagrado que por más maldad que hagas, como que tu mamá nunca te dejaría sin cenar. Si eres de LATAM. Este tipo de castigos es algo mucho más de niños gringos, weón. Pero bueno, es una percepción mía, no sé qué piensan ustedes. Y bueno, este detalle es esencial, ya que el castigo no es físico, sino simbólico. El niño se siente separado de la fuente de cuidado y protección, o sea, su madre, y es exiliado a su habitación, un espacio que rápidamente se transforma en un umbral psíquico hacia el mundo de los monstruos. Esto no es como Monster Inc. Acá el mundo de los monstruos es más metafórico, por decirlo así, a pesar de que las aventuras que vive el niño con otros monstruos se siente súper real. Desde la filosofía podríamos decir que hay una transición que marca el paso de lo simbólico, casa, las reglas, la madre, a lo abyecto y lo descontrolado, un espacio donde las normas se descomponen y los monstruos hacen lo que quieren, al punto de que el niño se transforma en el más cuerdo tras ser transformado en el rey de los monstruos, lo que le ayuda a madurar y entender que el control puede ser algo positivo para la vida. Max entra al reino de los monstruos no porque sea un niño malo, sino porque está en proceso de construcción y descubrimiento de un mundo que aún es salvaje para él. Es un mundo inhóspito. Los niños no saben controlar por completo sus emociones. O sea, si ya para muchos adultos esto de controlar las emociones es algo difícil, imagínense cómo es para la mente de un niño, de una criatura que apenas está aprendiendo a vivir. Y es por eso que Max se ve a sí mismo como un ser salvaje. De ahí que aparezca disfrazado de lobo. Los monstruos de Max, con sus formas grotescas pero simpáticas, son la manifestación externa del mundo interno de este niño. Su rabia, su deseo de transgredir las normas, su animalidad no domesticada. Son seres que no pertenecen a ningún orden, que exceden los límites al ser una mezcla de humano y animal. De ahí que Max deje de sentir goce al convertirse en el rey de los monstruos, ya que empieza a echar de menos la familiaridad, la estructura, y la falta del amor materno se hace entonces presente. Ya que después de explorar el mundo del abyecto y jugar con sus propios miedos, conociéndose mejor, Max elige regresar a casa. El niño ha pasado por un proceso de maduración, y no porque lo monstruoso sea algo malo, sino porque ha comprendido que todo necesita un equilibrio. Por eso, cuando Max vuelve a su habitación, la escena lo espera, abre comillas, aún caliente. Esta frase puede parecer simple, pero es profundamente simbólica. Implica perdón, restitución del vínculo, señal de que es amado y cuidado. A través del monstruo, Max se ha enfrentado a su furia, a su soledad, a su monstruosidad, y ha vuelto más consciente de sus límites, de su necesidad de afecto y de su lugar en el mundo. Sendak no infantiliza el miedo, lo convierte en una experiencia estética. Y esto es precisamente lo que el terror infantil necesita. Espacios seguros para ensayar la ansiedad, formas simbólicas para expresar el desorden interno y monstruos que no destruyen, sino que acompañan. Un conflicto similar lo encontramos en otro clásico del terror para niños, Coraline, un libro de terror infantil escrito por Neil Gaiman y llevado al cine de forma maravillosa por Estudios Laika. En Coraline tenemos miedos y preocupaciones infantiles típicas, la casa vieja llena de secretos, la muñeca siniestra, la sensación de que tus padres no te entienden, sentirte separada de tus amigos y la pérdida de la figura materna como símbolo de protección. La casa se siente ajena y fea para Coraline porque la casa representa el hogar, el útero materno donde todo es seguro. Pero al mudarse contra su voluntad y empezar a distanciarse de sus padres, Coraline siente también que la casa le es ajena y distante. Por eso al principio está encantada con esa otra madre en ese otro mundo que es el suyo pero invertido. Al igual que Max, Coraline huye a un mundo que siente que es más suyo. Al principio, claro, hasta que el deseo concedido empieza a sentirse antinatural
y la otra madre se transforma en puro valle inquietante, diferente, perfecta y complaciente, pero perturbadora al imponerse como alguien controladora que no quiere dejar ir a la niña donde su madre real. La estética del terror infantil en Coraline habla sobre la pérdida de seguridad, el miedo a crecer y tomar responsabilidades. Muchos niños aman esta película porque es imposible no sentirte identificada con Coraline cuando tienes entre 11 y 13 años, sin contar el impresionante arte de stop motion del film. Yo podría verlo 1000 veces sin cansarme. Y es una cosa curiosa esta figura de la madre en las historias de terror o fantasía infantil. Me doy cuenta de que aparece mucho, ya sea como personaje central o un catalizador. Por ejemplo, en esa película maravillosa que nos regaló Guillermo del Toro, El laberinto del fauno, pasa algo similar. La protagonista es una niña soñadora que le encantan los cuentos de hadas, llamada Ofelia, cuya madre está enferma y que también tiene que mudarse a un lugar que es siniestro, extraño para ella, y donde los vínculos también empiezan a resquebrajarse. En El laberinto del fauno también tenemos esta ambigüedad, esta liminalidad, esta cosa de mezclar la fantasía con la realidad a un punto de que ya no sabes qué es realmente lo que está ocurriendo. Y esa es la gracia de la cinta, que siempre te preguntes si las cosas que vivió Ofelia con el fauno, con el siniestro hombre pálido que la persigue y que devora niños, las hadas y toda esta cosa fantástica que se mezcla con los terrores reales del mundo de los adultos. Todo esto es bastante interesante porque en el fondo lo que la película te quiere decir es que los verdaderos monstruos están en la vida real, están entre los propios adultos y que los niños recurren a los monstruos de la fantasía para refugiarse de esos otros monstruos muchísimo más reales y muchísimo más crueles a los cuales llamamos adultos. Mientras que en la era actual surgen temores antes impensables. Los niños siguen teniendo sus propios monstruos compartidos, solo que ahora es más probable que hablen de inteligencia artificial malvada que del hombre del saco. Lo que me hace preguntarme cuáles serán los nuevos monstruos infantiles en 10 o 20 o 30 años más. Al final, el contexto sociocultural puede cambiar, de la aldea rural a la plataforma digital, pero los niños seguirán jugando con aquello que les asusta, porque forma parte de cómo entienden y construyen su mundo juntos. Al final, la estética del terror infantil no se trata de exponer al niño a un horror sin filtros, eso sería irresponsable, pero sí hay que permitirle la posibilidad de recorrerlo con herramientas estéticas, simbólicas y narrativas que puedan controlar en un espacio seguro. Y es aquí cuando entra el arte. Dejemos que los niños sigan dibujando monstruos y soñando que los pueden derrotar, y en algunos casos, domesticar. Muchas gracias por llegar al final de este video. Como siempre, un abrazo y un agradecimiento especial a los Patreons y miembros del canal. Les comento a los miembros que pronto subiré 2 videos exclusivos para ustedes. Uno de ellos es un tour por mi biblioteca, que me lo han pedido bastante. En mis historias de Instagram siempre subo lecturas y libros que voy leyendo. Y siempre me dicen que por favor haga un video tour de mi biblioteca, así que pronto subiré ese video. Y subiré otro hablando de mis youtubers y canales de YouTube favoritos. Así que si no te has hecho miembro y quieres ver este tipo de contenido, recuerda que solo tienes que acceder al botón de unirme. Y bueno chicos, eso sería todo por ahora y recuerden que no necesitas ser un genio para ser un artista genial. Hasta pronto.